Bienvenidos a Ruedecita Superstars Show. Bueno, pues bienvenidos nuevamente al Ruedecita en Superstars Show. Estamos con un colaborador que ya lleva varios episodios con nosotros, Adrián Quindimil. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, Javier. ¿Y tú qué tal? Pues aquí de nuevo de vuelta contigo para comentar en esta ocasión pues, noticias interesantes de actualidad que puedan resultar de interés social sobre todo. Así es, durante estas semanas pues nos hemos dado cuenta de que actualmente pues sucede que salen en las noticias, en prensa escrita o en televisión a veces, ciertos sucesos o acontecimientos que creemos que no se le da toda la importancia que requieren y bueno, hemos decidido traer aquí a este podcast algunas de estas noticias que más nos han llamado la atención, bien porque algunas hemos creído que no se les ha dado el suficiente altavoz como para ser la noticia que es, y otras porque bueno, nos gustaría comentarlas aquí entre los dos, ya que puede ser bastante ameno y bueno, se puede aprender quizás algún tipo de anécdota o aprender cualquier cosa acerca de ello. Incluso ya añadiría una cosa que al final siempre se nos fomenta o se nos ha fomentado el pensamiento crítico, ¿no? De formar un pensamiento crítico a lo largo de tu etapa de educación. Y al final lo que hacen los grandes medios masivos cuando tratan estas noticias, que les dan un tiempo de duración muy escaso, es tratar un poco de saber un poco relacionar esta noticia con la problemática de la que se habla o del tema que se habla en concreto, o el que se quiere tratar, o el que hay de trasfondo, y relacionarlo también con otras noticias o hechos pasados que también tienen una cierta correlación de lo que se habla en este caso. Así es importante ver un poco el contexto en el que van saliendo las cosas para entender mejor los hechos. Obviamente vivimos en una época en la que hay noticias, estamos inundados de noticias, diría yo, y hay miles de sucesos todos los días, la guerra que está sucediendo en Israel con Hamas, y bueno, se podría estar hablando en el podcast durante 6 horas seguidas hablando sobre diferentes temas. Pero bueno, no es el caso, vamos a intentar hacer un podcast, una duración entre 30 minutos, una hora, que sea ameno, que se pueda hablar abiertamente. Y bueno, para comenzar con el episodio de hoy hemos decidido pues empezar con unas conocidas declaraciones que ha tenido el presidente de la Confederación de Hostelería de España, en las que, dice textualmente que en la hostelería siempre se ha trabajado a media jornada de 12 a 12, dejando un poco en entredicho pues los derechos laborales de estos trabajadores del sector de la hostelería. ¿Tú qué opinión tienes sobre estas declaraciones así hechas por esta persona? A ver, hay que recordar una cosa. Este señor se llama José Luis Isel, para que tenerlo claro, y quien está hablando es el presidente. Eso hay que tener en cuenta el cargo que representa y a quién está representando. Eso, para empezar, es el presidente de la Confederación de Hostelería de España, que se supone que representa a todos los empresarios y a todos los trabajadores dentro de estas empresas de hostelería y restauración, que se supone que tienen que defender sus derechos. Cuando hace estas declaraciones tan polémicas, muchas veces lo hace desde una posición muy privilegiada. Y cuando se hacen ese tipo de declaraciones tan polémicas desde esa posición tan privilegiada, hay que tener en cuenta que esto siempre va a acarrear una serie de susceptibilidades por parte pues, de la mayoría del público, como es normal. Y dentro de un gremio de trabajadores donde precisamente las condiciones justas brillan por su ausencia, y sobre todo cuando estamos hablando de estos últimos años en los que las épocas más fuertes, estivales, se andan quejando muchos empresarios y hosteleros de la falta de personal cualificado, la falta de personal, que siempre alegan que la gente ya no quiere trabajar, que no quiere estar las horas que quieren, jornadas que son maratonianas, básicamente, en condiciones con una serie de sueldos y de permisos y de todo, muy cercanas a lo que es el esclavismo. Ya hay jornadas que tenemos de hace 100 años atrás.
cosa que no tiene mucho sentido a día de hoy. Y esto también me lleva a relación a decir, quien está hablando y quien está haciendo esa broma no es cualquier persona. Esa persona representa un cargo, y representa un cargo público. Y a mí que esta persona, en este caso, como es siendo y presidiendo lo que es la Confederación de Hostelería, que este tipo de persona, que al final, como se tienen que cambiar las cosas es de forma estructural, sigan queriendo mantener de una forma estructural que no cambie nada, ¿no? Que no se mejoren las condiciones realmente, que se siga pues cobrando en B, que se siga ofertando una serie de ofertas para trabajar de camarero o de cara a la hostelería o a la restauración del tipo que sea, sigan siendo una precariedad que se siga permitiendo, que no haya una inspección de trabajo que incida en eso y que esté ahí. Y sobre todo hay que relacionarlo con otro tema, y es que al fin y al cabo quienes provocan todo esto y quienes hacen que no cambie son ellos mismos, porque no les interesa. Entonces, lo que aluden y lo que ellos se quejan, o como ellos se defienden, siempre es alegando a que la gente joven ya no quiere trabajar. Que las generaciones de ahora no están dispuestas a sacrificar, no están dispuestas a sacrificar parte de su tiempo en un trabajo que no te va a reportar apenas ni 1.000 euros, que pasa en muchos casos, haciendo un montón de horas, ¿para qué? Para nada. Y es así, las generaciones de ahora y sobre todo lo que venimos, y recordemos, venimos de la pandemia al final ha sido clave para este tipo de cosas, para dejar claro que hay gente que no está dispuesta a seguir perdiendo su tiempo y su vida, pudiendo tener un tiempo de vida de calidad y otras condiciones y otra flexibilidad en otra serie de puestos de trabajo, pues prefiere eso, velar por su bienestar, ¿no? Por un estado de bienestar, que siempre alardeamos de eso aquí en España, realmente estamos perdiendo de tenerlo, para estar esclavo de un empresario que se salta las normas, se salta las leyes, se salta las condiciones de trabajo que debe de cumplir, porque se supone que hay un Ministerio de Trabajo que lo inspecciona, y que seguimos en las mismas, y seguimos en esa precariedad desde la crisis de 2008, y parece como que tenemos que conformarnos con eso, y no tiene por qué ser así. En relación también a lo que comentaba de, bueno, quien está hablando y quien está haciendo esa broma, que luego al día siguiente rectificó y que no era para tanto, le decía que no era para tanto, pero bueno, lo que representa y lo que dice esta persona, pues tiene siendo el presidente de la Confederación de Hostelería, tiene su repercusión y tiene su calado. Pasaba antes de las elecciones del 23 de julio de este año. Se hizo un vídeo viral en redes de un chico que salía a la calle a preguntar a quién votaba cada partido y demás. Estaba por Madrid y casualmente habló con dos señoras, una que votaba al PP y otra que votaba al Vox. Casualmente la que votaba al Vox hizo unas declaraciones bastante polémicas de homofobia, de discriminación a las personas inmigrantes, a los menores extranjeros no acompañados, y que votábamos en favor de todo eso. Resultó ser esta persona que tiene nombre y que es la Diana Carpio Fernández, que es la Trade Marketing Manager en Orange en España. Quiero decir, no se trata de cualquier persona, esta persona tiene un cargo en una gran empresa multinacional representando sobre todo a España, y que se la caracteriza porque lleva la parte del marketing dentro de esa empresa, cosa que generó mucha repercusión, sobre todo en Twitter, de forma negativa de cara a los clientes, ¿no? Una crisis, digamos, reputacional y de imagen de cara a lo que es Orange, de cara a esta empresa multinacional de telecomunicaciones, a la que al fin y al cabo eso es lo que un poco representa, ¿no? Sí, y es lo que vuelvo a decir, tienes un cargo de importancia en una empresa que al fin y al cabo tú estás, aunque sea una opinión personal, tú estás imponiendo una serie de cosas que, aunque no se mezclen, estás dejando claro, y al final es una cara visible hacia una empresa y tienes que dar una imagen, y por mucho que sea la opinión tuya personal, sabes lo que puede acarrear. Sí. Y lo que hicieron desde Twitter, o sea, desde Orange en España en Twitter, fue lanzar el siguiente comunicado, que bueno, para mí es dejarle el trabajo sucio pues al Community Manager de Orange en España, para decir lo siguiente:
En ese momento, ya te digo, tuvo una repercusión, esto fue en el 8 de julio de 2023, hace unos meses. Tuvo 1,3 millones de visualizaciones, o sea, tuvo una repercusión muy grande. Y dijo, para los que nos comentáis sobre las opiniones vertidas en redes por una empleada de Orange, que es como, si una empleada, es como decir que no es la directora de marketing de Orange en España, es como querer tapar un poco el bulto de, no es nada importante, es una empleada más. No es una empleada más, perdón. Estamos hablando de un cargo importante, que lleva el marketing de esa propia empresa. Afirmar que en Orange siempre trabajamos sobre valores de diversidad e inclusión. Así lo acreditan nuestras líneas de acción en el ámbito de nuestra responsabilidad desde hace 25 años. Y a lo siguiente dice, otro pequeño comunicado, la opinión de un empleado expresada en el ámbito personal no representa en absoluto nuestra compañía. Pues precisamente, perdona que te diga, cuando esa persona tiene un cargo importante, vuelvo a decirlo, y que me parece importante decir en eso, cuando esa persona tiene un cargo importante y expresa una opinión personal en nombre de lo que es, ¿no? Y en nombre un poco de la empresa, que da igual que esté en la calle, que esté en un momento que no sea trabajando, pero representa un cargo importante. Y que diga la propia empresa multinacional de telecomunicaciones que no representa lo que son los valores de la marca, cuando es la persona que se encarga, la cabeza dentro del departamento de marketing, que al final es quien toma las decisiones importantes sobre todo el marketing de esa empresa, a mí me da mucho que dudar sobre eso. Es sobre un poco, querer un poco hacer el tapadillo. sí, es un poco contradictorio, ¿no? Por una parte está yendo como en contra de los propios intereses que está representando en ese caso. Y la verdad es que hay que saber diferenciar, ¿no? Este tipo de personas que tienen cargos importantes en bien sea en una empresa privada o en una organización pública, al final hay que saber diferenciar entre la esfera pública y la esfera privada, y lo que viene siendo una opinión personal, pues delante de unas cámaras y de un micrófono obviamente puede acabarse transgiversando esos comentarios, y al final pues algo que parecía quizás en un principio un comentario inocente, pues delante de las cámaras y en el ámbito público, al final representando intereses de empresas multinacionales o de una organización importante, bien es cierto que es muy fácil entrar en esa contradicción, y a veces hay que medir muy bien las palabras y tener también las cosas claras a la hora de explicar las opiniones que uno tiene, para no caer en esas contradicciones o en ocasiones, bueno, al final dar una imagen que puede ir en contra de los propios intereses que se representan, que deberían ser otros, distintos de los que parece que tiene esta persona. Volviendo al tema de las declaraciones del presidente de la Confederación de Hostelería, yo sin lugar a dudas creo que son están un poco desubicadas, ya que aunque bien es cierto que después él puede haber rectificado y pues puede decir que no es para tanto, quitándole hierro al asunto, al final pues es un cargo que representa unos intereses y que no debería hacer ese tipo de bromas a la ligera, ¿no? Al final es lo que tú dices, en la hostelería pues hay muchos trabajadores en España que están manteniendo ese sector, y al final pues muchos de ellos pues acaban pues renunciando directa o indirectamente por el trabajo, por las presiones o por lo que sea, por X motivos, pues acaban renunciando pues algunas veces a vacaciones o a tener unos horarios más amplios de lo que deberían ser, o a cobrar unos salarios a veces pues un poco por debajo de lo que debería ser. Y obviamente las condiciones laborales pues no son las mejores ni las digamos las ideales que a todo el mundo le gustaría que fueran, y obviamente deberían en algunos aspectos, como por ejemplo el salario, pues quizás equipararse un poco más con el coste de vida actual que en el que estamos. Sin embargo, pues así es como está ahora mismo el sector. Esas declaraciones no han sido demasiado oportunas,
y bueno, es algo que ha pasado ahora recientemente y queríamos pues darle una pequeña vuelta para comentar un poco pues en qué contexto se producen esas declaraciones y entender que determinadas personas que tienen pues un cargo importante pues deberían a lo mejor pensar un poquito más antes de hablar cuando están delante de una cámara y así pues evitarían después tener estas polémicas o que las redes sociales se enfurezcan cuando ven o escuchan noticias de este tipo. Claro, y sobre todo dar una mala imagen a un gremio que no se lo merece. A relación de esto, también hay un tuitero muy conocido que también se dedica a esto profesionalmente, que es camarero, que se llama Soy Camarero, el que normalmente en TikTok, en Twitter sobre todo, pues hace alusión y muestra un poco lo que le va llegando de otra gente que se dedica al mismo sector, profesionales de ofertas de trabajo en cafeterías, bares, hoteles de todo tipo, el tipo de oferta, ¿no? Las condiciones propias de esa oferta y las conversaciones que tiene esa persona que opta a ese puesto con el empresario en cuestión. Y ves cada barbaridad, cada serie de cosas que al final no cambian, pero ¿por qué? Porque él dice muchas veces lo siguiente, y es que al final, volviendo a hablar, como hablamos en el anterior podcast contigo, del tema del inclusismo laboral, los verdaderos profesionales de la hostelería y la restauración, que por suerte son la gran mayoría, sí que tienen todo regulado y sí que ofrecen unas condiciones dignas. ¿Qué pasa? Hay otro gran empresario, o sea, todo un grupo de empresarios más pequeños, medianos, que un poco no se dedican ni se han dedicado profesionalmente a esto, pero han tenido pues a lo mejor un buen finiquito de otro trabajo, han tenido un ahorro importante y han decidido montar un bar, una cafetería, lo que sea, sin saber realmente, sin tener ninguna formación ni profesionalización en esto, ¿no? En este sector. Y han decidido montarlo. Y creen que pueden pagarle a cualquier persona cualquier cosa y en las condiciones en las que sean, porque ellos mandan y ellos son el jefe y ya está. Y al final con lo que hay que acabar es con ese tipo de empresas y de empresarios que aprovechan pues de cualquier sector, en este caso concreto de la hostelería y de la restauración, para montar un negocio que realmente no es nada profesionalizado y que tiene la suerte de contar porque hay mucho profesional que está cualificado, que tiene una formación, porque al final la camarera no puede entrar cualquiera, lo vuelvo a decir, como en cualquier otra profesión, y en este caso pues tiene que haber una regulación ante todo eso y que se aprovechan de toda esa precariedad en la que vivimos. Efectivamente, al final nos encontramos con muchos negocios que a veces están, digamos, gestionados por personas que lo que están haciendo es aprovecharse de la precariedad laboral, personas que a lo mejor no tienen, digamos, las capacidades necesarias para poder gestionar un equipo de trabajo formado por 1, 2, 3 o 4 trabajadores, bien sea un camarero o dos, un cocinero, pero que simplemente están ahí, lo que tú bien dices, pues porque han decidido arrancar ese negocio, pero no tienen, digamos, ni una formación básica ni unas capacidades que les permitan gestionar un grupo humano, porque al final en el día a día trabajas con otros compañeros y porque tú seas el jefe eso no significa que puedas exigir absolutamente todo y al final del día pues que hacer la caja, marchar para casa y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Al final se trata un poco de saber manejar un poco el equipo de manera que la gente pues rinda en el trabajo pero al mismo tiempo vengan a trabajar, no que se marchen para casa deseando no volver a verte nunca más, porque para poder abrir todos los días, al final si las personas a las que se supuestamente mantienen tu negocio porque trabajan para ti, si no quieren ni verte delante, difícilmente se le augurará un buen futuro a esa empresa. Hay que tener en cuenta, ya esto como código funcional, me parece importante destacar que las personas ahora nosotros estamos dispuestos a trabajar una serie de horas y creo que al final lo mejor que puedes hacer es generar más puestos de trabajo, que se repartan mejor los horarios para que al final una persona no esté trabajando 12 horas seguidas y la otra persona esté trabajando en fines de semana, sino que se reparta a medida jornada, cada uno le ofrece unas condiciones normales, dignas, tiene un horario razonable, una serie de vacaciones y de condiciones buenas que realmente
sean atractivas para esa persona que quiere optar, que a lo mejor es su pasión y su profesión y se ha estudiado y ha formado para eso, y por esa precariedad que le está sometiendo constantemente, realmente decide pasar, ir a otra cosa, aunque no sea lo que quiere, pero al final lo que más te va a compensar y por lo que vas más a mirar a día de hoy es un poco las condiciones que te ofrecen, si es compatible o no, si puedes conciliar con tu vida personal. Y al final eso es lo más esencial, lo más importante, por mucho que esa sea tu profesión. Si no puedes conciliarlo, olvídate que hay gente que no está dispuesta, y nosotros, las generaciones nuevas, pues no estamos dispuestos, como hacían nuestros padres y nuestros abuelos, porque no les quedaba otra, pero nosotros no estamos dispuestos a tener que someternos otra vez a eso. Eso no avanza, la sociedad no consigue que avance en ese sentido. Y de alguna forma nosotros, nuestra generación Z, milenios, tenemos que de alguna forma romper con todo eso establecido. ¿Y cómo lo rompemos? Pues frenando, ¿no? Poniendo límites en ese tipo de cosas que nuestros padres y abuelos pues a lo mejor no han sabido poner porque no les ha quedado otra opción que optar a eso, pero sabemos que hay opciones y maneras de hacer las cosas bien y de poder adoptar un trabajo que realmente te gusta, que te pueda ayudar a conciliar tu vida personal con la vida laboral y que tengas unas condiciones dignas, y eso es a lo que aspiramos todos. Entonces, sabiendo que hay mil oportunidades, ya no en España, pero fuera de España, que me ofrecen mucho mejor, pudiendo irme a Inglaterra, a Noruega, donde sea, no me voy a quedar aquí, pudiendo vivir en un sitio donde voy a estar mejor. Efectivamente. Al final yo creo que la vía de la conciliación es muy importante para que y una mayor flexibilidad, para que se pueda equilibrar un poquito más esa tensión entre el trabajador y el empresario, y que bueno, quizás el trabajo sea un poco más flexible en términos de horarios, y al final se trata de eso, de que ambas partes tienen que quizás ceder un poquito en lo suyo para que no sea siempre el trabajador el que esté como poniendo de su parte constantemente para que el negocio salga a flote. Bien, pues hasta aquí estamos hablando sobre el tema de la hostelería, pero no solo queremos aprovechar este podcast para hablar solo del sector de la hostelería y de las declaraciones del presidente de la Confederación de Empresarios, sino que también queremos aprovechar para hablar de algunos otros temas que nos han parecido relevantes a lo largo de estas semanas. Uno de ellos ha sido una noticia que nos ha llamado la verdad la atención, no por lo bonita que sea ni porque tenga nada de bueno, sino porque es algo realmente bastante extraño que siga sucediendo en el siglo XXI. Es algo que sucede en Brasil, y durante el transcurso de un partido de vóley playa femenino, pues un grupo de varones deciden llevar a cabo una masturbación en público. Después de leer esa noticia me he parado a pensar si realmente seguíamos en el año 2023 o es que me había dado un golpe en la cabeza y me acababa de levantar en el año 1412. No lo tenía del todo claro, la verdad. Es normal, y hay que aclarar que esto ha sido los estudiantes de la Universidad de Santa María, ¿vale? Que este hecho ocurrió en marzo de este año, pero que se ha viralizado, digamos, en redes recientemente, y que varios periodistas de Brasil pues han recalcado, sobre todo periodistas mujeres, han recalcado pues la repugna ante este tipo de actos, ¿no? Hechos por hombres, que al final un poco hipersexualizan y se mofan, y es un poco otro ejemplo más de machismo y misoginia hacia la mujer, como creyéndose, como siempre, superiores a ellas. Y al final estamos viendo, ya no solo fuera de España, sino en España propiamente, estamos viendo últimamente gente muy joven, estamos hablando de chavales que están en pleno instituto, de la universidad, comportamientos, incluso ya más hacia más pequeños, comportamientos totalmente machistas, agresiones sexuales, otra serie de vejaciones y de comentarios hacia las mujeres, más en concreto, masivamente, pero hacia el colectivo LGTBI, lo que sea, la feminidad como tal. Quiero decir,
sobre todo hacia la feminidad. Tener unas actitudes femeninas, un comportamiento femenino como tienen las mujeres, como no todas, pero bueno, como tienen, es como algo peyorativo, ¿no? Se trata como algo peyorativo y al fin y al cabo lo hemos visto el año pasado cuando surgió en una residencia de estudiantes, no recuerdo ahora de qué zona, que de repente se encendieron todas las luces de donde estaban sobre todo los chicos, jaleando a las chicas, donde ha surgido también en La Rioja, en la Facultad de Magisterio, en un WhatsApp privado, donde se hacían comentarios de todo tipo de obscenidad, muy hipersexualizados hacia las mujeres, hacia las compañeras, ¿no? De los compañeros, hacia las compañeras de la Facultad de Magisterio que estudiaban con ellas. Hacían una serie de comentarios que voy a reproducir, pero me parece horrible. Y al final estamos viendo todo ese tipo de cosas y un montón de historias de agresiones de chavales muy menores a otras chicas y demás, y en grupo que estamos asistiendo a unas atrocidades que yo no vamos a decir, ni voy a decir yo que en mi época de los 12, 15 éramos aquí todos perfectos y éramos todos muy pulcros y santos, no vamos a decir eso. Pero creo que llegar a esos extremos nunca hemos llegado. O sea, yo lo que vi en mi entorno, que igual es un entorno más cerrado, pero lo que vi en mi entorno en mi instituto, para nada surgía ese tipo de cosas. Y éramos bastante más maduros en ese sentido, teniendo claro que hay que tener un respeto, ¿no? Por las mujeres en todo momento y hacia cualquier persona, que ya no va solo hacia las mujeres, pero como se trata sobre todo totalmente, sí. De hacer una alegación de que no al machismo, no a estos comportamientos, y se está acentuando lo que estamos tratando de luchar, porque estas generaciones venideras detrás de nosotros no tuvieran estos comportamientos, que hay todos los casos, vuelvo a decir, pero yo no sé si es que o se ve más de lo que se veía gracias a las redes sociales, los medios que tenemos ahora, que puede ser, y que esto seguía pasando, lo que pasa es que se ve más, o que realmente está surgiendo más. Sobre todo lo que me parece interesante es que siempre en los medios tradicionales, cuando saltan esta noticia y comentan esta noticia, aluden sobre todo a lo pronto que tienen acceso a un móvil con internet y lo pronto que lo tienen y la facilidad que tienen para acceder al porno. Que al final el porno representa una serie de comportamientos dentro de lo que es una relación afectiva sexual muy desligada de lo que es la realidad, ¿no? O de cómo realmente debe ser. Y no creo que tan solo sea el porno, que puede ser, y yo lo veía desde muy pequeño, y a mí tampoco me ha supuesto que tengan esa serie de comportamientos, ¿vale? Ni que lo tengan hacia mí, vuelvo a decir, pero creo que ya no solo eso, sino la falta de educación sexual de cómo debes de relacionarte con las otras personas, sobre todo en la parte más sexual. No hay una educación muy clara de todo, no se explica realmente cómo se debe hacer, qué es lo que hay, qué es lo que... No, el gran ejemplo, porque no se molestan los padres de ahora, sinceramente yo creo que hay la generación de padres de ahora, de estos chavales de 12, 15, 17, lo que sea, no se molestan tanto en explicar lo que es una relación sexual, lo que es el sexo, no sé, sinceramente creo que no se paran a explicarlo, ni se molestan en hablar con ellos de este tipo de cosas, que son totalmente importantes y que deberíamos de, porque tenemos en esta sociedad también un tabú gigante con el tema del sexo, de hablarlo con menores, de hablarlo con chavales, que realmente es la época en la adolescencia donde están empezando a experimentar su propia sexualidad y que es muy importante esa etapa. Es verdad que, bueno, quizás en edades más tempranas habría que manejarlo de otra manera. En el caso de la noticia del suceso que ocurre en Brasil, ojo que son chicos ya de universidad, es decir, estas personas han recibido una expulsión, o por lo menos eso es lo que pone en la noticia. Habría que verificar después que eso en realidad haya pasado, pero sí, en esta noticia se dice que las personas que han participado en esos tocamientos públicos han sido expulsadas de la facultad en la que estaban estudiando, estudiantes, si no recuerdo mal, de medicina,
y han sido pues técnicamente expulsados de esas facultades, aun cuando ese suceso tuvo lugar en un campo de vóley que no pertenecía a las instalaciones de la universidad, es decir, era fuera del recinto universitario donde tuvieron lugar los hechos. Y aún así, pues la facultad correspondiente decide expulsar o expedientar a estas personas para que, bueno, para abrirles un expediente disciplinario, entiendo que va a expulsarlos. Insisto, habría que verificar que esto realmente haya pasado y no se haya puesto en el periódico y después, a la hora de la verdad, todo sigue igual. De hecho, especifican claro, que como ha sido fuera de las dependencias de la universidad, como tú decías, y sin la responsabilidad, digamos, directa sobre tales competiciones, dicen que bajo el reglamento que ellos tienen en la universidad han aplicado la sanción más severa prevista en el reglamento, claro. Porque en un momento tú esperas que vaya a suceder este tipo de cosas, pero hay que adaptarse a los tiempos de hoy, hay que adaptar el propio reglamento y las leyes a los tiempos de hoy, a las cosas que pasan hoy en día. Y que por mucho que el rector, ¿vale?, lo haya hecho y que los haya identificado y que haya una expulsión, habría que ver cuánto ha sido esa expulsión, si la sanción ha habido más allá de una mera expulsión, porque realmente es algo gravísimo. Y de cuánto es la sanción tan severa que ellos dicen, y severo en qué se materializa esa severidad de esa sanción que has impuesto. También señalan que lo han llevado a las autoridades, que me parece muy bien, no solo se queda en el ámbito educacional, sino también en el ámbito de las autoridades públicas, que son las que más o menos pueden hacer algo más, y siendo también personas adultas, de esta mayoría de edad, se pueden atribuir a otra serie de cargos que los llevan a la cárcel, los llevan a sentenciar en un juicio que realmente es lo que se merecen, y que habrá otro tipo de investigaciones, porque seguramente no es el primer caso ni va a ser el último que haya sucedido en la universidad con este tipo de gente. Es realmente llamativo. Grupo de varones mayores de edad, porque si son universitarios obviamente son mayores de edad. O sea, esto no ha sido un grupo de niños de 8 años en el patio de la guardería, son un grupo de mayores de edad, llevan a cabo tocamientos públicos delante de un partido de vóley playa. La verdad es que no sé si este tipo de hechos suceden habitualmente en Brasil, espero que no, pero desde luego es una de las noticias que quería traer aquí al podcast porque no entendía del todo cómo es posible que cosas de este tipo estén sucediendo y se cuenten así, no sé, como con cierta normalidad. Es muy raro. Imagínate que esto sucede en España y que un grupo de personas es captado llevando a cabo tocamientos públicos delante de un grupo de mujeres practicando deporte al aire libre o en un gimnasio. ¿Qué le sucedería a un grupo de personas en España que son cogidos haciendo esto? Tanto como eso no, pero sí que, por ejemplo, cuando se trata de mujeres que juegan al fútbol, referido a competiciones deportivas, o hay una mujer que es árbitro, que está arbitrando un equipo de chavales pequeños, de chavales de niños, en un partido de fútbol, y cuando es la mujer la que arbitra ese partido de fútbol, la de cantidad de impropios insultos, ya no por parte de hombres, de los padres, sino por parte de madres también, que hace eso, y eso a lo mejor son chavales muy jóvenes, 17, 18 años, que están sufriendo toda esa cosa. Y aparte hay que destacar una cosa, también el Ministerio de las Mujeres de Brasil se pronunció para denunciar estos hechos, como tiene que ser lógico, porque ya han dicho que actitudes como la de los alumnos de medicina de la UNISA jamás deben ser normalizadas. Obviamente este tipo de cosas no tiene que estar normalizadas. Por desgracia, hay una parte de la sociedad que todavía sigue encauzada en que unos valores tradicionales que tiene muy arraigado que este tipo de cosas se puede permitir y no pasa nada. No ha pasado nada durante muchos años, pero ahora ya no. Y que tienen que ser combatidas con el rigor de la ley, como ha sentenciado el propio Ministerio de Mujeres de Brasil. Al fin y al cabo, hay muchas cosas que cambian, muchos comportamientos
machistas en mayor grado o menor grado. Este no es de los mayores, pero Sí. que sí que cada uno Pero de ellos representa un, una un serie hecho, de un cosas. hecho como este, al final lo que demuestra es eso, que hay muchos comportamientos machistas detrás, porque no se trata de una persona o dos, o un grupo de personas que se hayan escondido y los hayan cogido en ese momento en el que están haciendo tocamientos. Es que no estaban escondidos, es que era algo multitudinario, todos estaban haciendo lo mismo de forma pública y además llamando la atención para que ellas se fijaran en lo que estaban haciendo ellos. Es decir, no se estaban escondiendo, lo estaban haciendo de una forma totalmente como si fuera, pues nada, lo más normal del mundo. Claro, están muy normalizadas, ese es el problema, que este tipo de cosas están normalizadas y están incluso aceptadas. Incluso hay gente que seguramente no lo vea nada malo. Es como, vamos a ver en qué momento. Si pasara al revés, entonces sí que sería como algo que nos llamaría la atención y diríamos, ¿cómo puede ser esto con una chica, una mujer, una cosa? ¿Cómo puede ser? Hay casos. Eso ya dependiendo un poco de la persona como tú seas. Pero mayoritariamente yo no hablo sobre todo del hombre hetero, porque el hombre gay y de otros es otra historia, hay otra conciencia. Yo lo hablo porque en mi caso también la tengo. Pero bueno, tampoco hay que criminalizar también a los hombres heteros. Hay personas que son heteros que no tiene que ver que ser hetero, que tú te creas con la superioridad ante una mujer, sea quien sea, sea de la orientación que sea, de que tú tienes más poder sobre ella y que puedes hacer una serie de cosas sobre ella, ¿sabes? Y maltratarla, insultarla y vejarla y de todo. Pero sigue habiendo un gran reducto de la población hetero, sobre todo hombre, que se cree con esa autoridad para poder hacer y campar a sus anchas con esa serie de comportamientos, que no ha habido una educación en cuanto a eso y que se ha establecido esa serie de valores tradicionales que siguen empeñados en que tienen que permanecer, y esto no tiene que permanecer. Uh-huh. Porque recordemos que están muriendo muchas mujeres aquí en España por ese tipo de cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, desgraciadamente, todavía quedan, bueno, personas que creen que tienen que manifestar su superioridad física, moral, delante de los demás, bien sea delante de una mujer, delante de un niño, delante de un animal. Y al final, detrás de todo esto está un pensamiento inmóvil de resistirse al cambio y de los valores tradicionales son los que funcionan, son los que han imperado durante toda la vida y todo tiene que seguir haciéndose de la misma manera. El hombre es el que manda, es el que tiene la fuerza física y al final estos sucesos son un reflejo de toda esa, bueno, de todas esas formas de pensar, ¿no? Y de un miedo al fin y al cabo de que creen que dejando que las mujeres y demás estratos de la sociedad se equiparen a ellos y al poder tener todas las mismas oportunidades, que ellos van a perder una serie de derechos que tienen, claro, una serie de privilegios que ellos disponen ahora, de esa aire, de esa superioridad que tienen y que han tenido siempre. Pero es que se les va a acabar el chollo, se les tiene que acabar el chollo en ese sentido a esa gente. Porque no puede ser que sigamos con este tipo de cosas y entender que es que al final no estoy yo en este mundo defendiendo en concreto del colectivo LGTBI, hablando también, defendiendo una serie de derechos que merezco tener como tú tienes para quitarte a ti algo, no te estoy quitando, es más, te estoy dando yo más con esa ampliación de mis derechos que tengo que tener, te estoy empleando también que tú también tengas los tuyos y que puedas optar a otra serie de cosas que no has podido optar y que nosotros también necesitamos. Efectivamente. Vale, y bueno, vamos a cambiar nuevamente de tema, ya para ir terminando el podcast de hoy. Otra de las noticias que, bueno, que también barajamos entre varias era la intervención que han llevado a cabo en una cárcel en Venezuela. Una intervención que se comentaba que había sido con unos 11.000 militares que llegan a la cárcel de Tocorón, una cárcel en Venezuela que es como el búnker donde se asienta una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina, donde ahí es donde se encuentra
el cerebro de la organización o el que parece ser el líder. El neurálgico de operaciones de esta organización criminal. Sí, hablamos de una cárcel que al parecer está construida en una especie de pueblo en la que conviven los familiares, viven todos alrededor de la cárcel. La cárcel también cuenta con una serie de privilegios, posiblemente al alcance de los delincuentes quizás más peligrosos, que pues suelen ser los que tienen más poder para conseguir esos privilegios. Hablamos de una intervención que se lleva a cabo con 11.000 militares, una bestialidad. No se trata solo de una cárcel, se trata de un pueblo que vive alrededor de la cárcel. Y se comenta en la noticia que el que es el cerebro parece ser que huye de esa cárcel. No se sabe muy bien. Hay que explicar que ha pasado muchos años al final los de Tren Garagua, que son la organización criminal de la que estamos hablando, llevan años ahí como el centro neurálgico de operaciones, ¿no? Donde están así los mandatarios dentro de esta organización criminal, donde están ahí encerrados y haciendo todo tipo de... llevando a cabo sus tretas, sus trabajos, sus cosas. Y está ubicado a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, de lo que es la capital, y que es a día de hoy, porque recordemos que, por ejemplo, los Latin King ya están disueltos, pero es el mayor grupo de crimen organizado, ya no solo en Venezuela, sino hasta en 7 países a lo largo de Latinoamérica, y que no han precisado, que me parece resaltable, si ha habido víctimas en esa redada, en ese momento que los policías y militares han hecho esa redada, y qué ha pasado, cuál es el estado realmente de los líderes e integrantes de toda esta organización criminal que han podido, capturar en esta cárcel, ¿no? Así es. Leyendo el artículo he visto que hacen una entrevista a una persona que trabaja como funcionaria dentro de la cárcel. Los militares obviamente iban armados, posiblemente han utilizado alguna de las armas de fuego para llevar a cabo algún procedimiento de intentar intimidación, pero en ningún momento se comenta que ha habido algún muerto ni heridos. Es como muy secreto todo, no sabemos exactamente cuál era la finalidad de esta intervención, si la intervención se ha llevado a cabo porque buscaban una persona en concreto, si estaban tratando de evitar la fuga de algún preso clave. No se sabe exactamente cuáles son los motivos que hay detrás. Incluso podría deberse a que llevan a cabo una intervención en la cárcel para distraer la atención cuando realmente está sucediendo algo que no debería suceder en otro lado. Lo que está claro es que es la intervención militar en una cárcel en Venezuela la más grande que se ha llevado a cabo, no sé si en toda la historia de Venezuela, pero sí en el gobierno de Nicolás Maduro. Y desde luego no me parece algo menor, y me gusta la idea de traerlo aquí al podcast para comentarlo, porque desde luego se trata de una cárcel que es el centro neurálgico, como tú dices, de una de las organizaciones criminales más peligrosas de América. Se dedican a cualquier clase de delito que os podáis imaginar, desde narcotráfico, trata de blancas, incluso son sicarios, es decir, son capaces de ofrecer matanzas a cambio de dinero, es decir, secuestros, todo lo que te puedas imaginar de lo que un delincuente, de lo que una banda organizada criminal puede llevar a cabo, desde muertes, tráfico de drogas, todo tienen, digamos, un abanico de posibilidades para meter dinero a la organización
que pasa por muchos canales. Asesinatos, drogas, da igual. Por lo que eso les ha llevado a convertirse pues, en una de las organizaciones más peligrosas. El líder no se sabe si está dentro. Creo que es muy complicado conocer el paradero de esa persona, y entiendo que la intervención debería ir por ese sentido, de intentar coger al líder de toda la organización. Claro, pasa como ha pasado en este tipo de organizaciones criminales y terroristas, como pasa en Latinoamérica, como pasa en otros países. Al final se trata como de coger al cabeza de turco, ¿no? La cabeza visible, que sea algo que se haga notar mucho en los medios de comunicación, que se difunda mucho, como diciendo, como hemos acabado con el principal líder, hemos acabado ya con todo. Y es que realmente la que es la periodista investigadora venezolana Rosa Rizquez, lo que dice también es que esta intervención que surgió, ¿vale? Con estas actividades criminales que como decíamos en 7 países en América Latina, no implica directamente que la organización se haya desmantelado. Si está presente en otra serie de países, habrá alguien que, como ahora el líder como tal, que estaba vigente, ya no está, habrá otro que se ponga como líder o lo pongan como líder para continuar con sus actividades delictivas, aunque no sea en Venezuela, pero que sí sea en el resto de los países en los que está presentes. Al final son una serie de organizaciones criminales que esto se va dando. Cuando hablábamos de Al Qaeda y Saddam Hussein, un caso ya muy histórico, por mucho que se disolviera y al final Estados Unidos lo capturara y lo asesinara y demás, esa organización criminal siguió operando y sigue operando. También hay que tener en cuenta que tanto en Venezuela como en México, sobre todo, son 2 países en los que al final está presente las organizaciones a nivel estratégico y geográfico y situacional de los distintos barrios y zonas donde, pues eso, donde trabajan, donde hacen sus actividades delictivas, son quienes mandan, son la autoridad aquí, preferiblemente antes que las autoridades propias del gobierno, los policías, militares, etcétera, son quienes mandan en este tipo de cosas. Y como te decías, al final están cerca de una población, esa población se rige en una jerarquía por lo que mandan ellos. Y ellos que mandan los tienen una serie de normas que hay que acatar, y si no, pues las consecuencias que implica para esa gente. Así es. Y bueno, esta era la última de las noticias que traemos en esta ocasión al podcast. Intentamos ir buscando todas las semanas noticias que no se les da la suficiente relevancia, o que creemos que se han quedado ahí como un poquito apartadas, y bueno, nos gusta traerlas aquí para comentarlas, para darle una vuelta, para dar nuestra opinión. Y bueno, a veces pues es importante también ver también no solo lo que nos dice la televisión, o no solo lo que nos dice, lo que se escucha en el boca a boca, porque hay muchas cosas que nos podemos informar todos los días, muy importantes, y que no le damos la debida atención que tienen, pero que muchas veces si prestáramos un poco más de atención a las novedades y a las noticias que hay todos los días, podríamos aprender un poquito más. Que al final aquí es nuestra intención intentar informar un poquito, dar nuestra opinión y nada, entretener sobre todo. Sí, y con esto que comentas, yo sé que es verdad que está el tema noticia que vamos a comentar ahora, no tenía ni idea. O sea, imagínate hasta qué punto se ha hecho notar o han hecho que se note o que se hable de ello, como para que tú no te des cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Y que al final nos afecta más propiamente aquí. Sí. Porque hablamos de que hay una denuncia colectiva del fraude de los productos veganos que imitan pues, productos propios del mar, ¿no? Pescados y mariscos.
ya que, bueno, como bien dice, que los preparadores, agricultores y las conserveras piden al gobierno central pues retirar esos productos que imitan, ¿no?, que son veganos, con este tema del veganismo, de esta tendencia vegana, ¿no?, que porque confunden claramente al consumidor y que están elaborados a base de soja, guisantes, habas, arroz, que tienen un mínimo de porcentaje de aceites de algas, entre otros, son vegetales puros y duros, y que esas imitaciones de productos pesqueros confunden claramente y que al final no tienen ni pueden contener la serie de nutrientes que realmente un pescado o un marisco tiene. Así es. Otra noticia que ha salido también en las últimas semanas: el Ministerio de Consumo ha recibido varias denuncias por parte de algunas asociaciones y confederaciones relacionadas con los mariscos y productos del mar, denunciando que algunas empresas están intentando posicionar productos que intentan hacer como buscar la similitud con un producto del mar, poniéndole la etiqueta de vegano. Es decir, intentando engañar al consumidor, haciéndole creer que se va a consumir un producto que es vegano, pero que además cuenta con las propiedades y los valores energéticos de un producto del mar. Y después realmente lo que hay en esa lata no es un producto del mar, es un puro vegetal, algo elaborado con guisantes, es decir, lo que te estás comiendo no es nada vegano, ni es un producto, es algo vegano, pero es un producto vegetal, no es un producto del mar. Simplemente están, utilizando la corriente del veganismo, que cada vez más personas están, intentan consumir productos veganos, pues al final ven que ahí hay un nicho de mercado y lanzan para las personas que consumen productos veganos pues algo que puede parecer un producto del mar, pero que realmente no tiene nada que ver con un producto del mar. Y si vamos a lo básico, a ver, ¿desde cuándo una carne, el atún, tiene que ser vegano? ¿Por qué tiene que llevar implícito que sea vegano cuando no es? O sea, estás comiéndote un animal. ¿Por qué el añadirle a todo vegano implica que tú, para tu conciencia personal, que no es para... Cuando alguien opta por una opción, ¿no?, de un hábito de alimentación, cambiarlo de forma tan drástica, opta principalmente porque quiere un poco, pues eso, esa huella que generas del consumo de carne, de pescado, pues sea cada vez menos, ¿no?, que sea bueno y beneficioso para tu cuerpo y demás. Pero claro, estás aludiendo a que eso que quitas de la carne del pescado, esos nutrientes que te aportan, que son necesarios para tu cuerpo, que tú necesitas obtener, y los obtienes, todo el tema de los omegas vienen del pescado, vienen del marisco, son esenciales. Lo estás sustituyendo por otra serie de complementos que son más químicos, artificiales, que al final, ¿qué estás consiguiendo con eso? O sea, consume de forma más o menos equilibrada de carne, pescado, verduras, frutas y demás. Intenta un poco equilibrar todo eso y no te apuntes a una moda, porque al final es una moda con una idea de que como eres vegano es respetuosísimo con el medio ambiente. No, pero perdona, ya no solo con ser vegano, pero tendrías que cambiar otra serie de hábitos, no solo en tema de la alimentación, para poder llegar a ser respetuoso al 100% de todo con el medio ambiente. Si tú quieres eso y lo que más te preocupa es eso, tienes que aplicar otra serie de acciones en tu vida, en tu día a día, para realmente llegar a ese objetivo, ¿no?, de tratar de ser más respetuoso, de generar una menor huella de carbono, huella ecológica dentro del planeta, tu aportación, ¿no?, que me va a suponer, y que se generará menos de eso. Pero estás consiguiendo algo totalmente al contrario, que es estás recibiendo menos nutrientes necesarios, estás perjudicando tu salud, te estás comiendo algo que tú crees que te va a ayudar, que no te va a ayudar en nada, te estás privando de eso y, sobre todo, que estás pagando más por un producto que realmente... ¿Para qué quieres? O sea, es que me parece totalmente básico decir, no es un producto vegano, no tiene por qué ser el atún, el salmón, el marisco, un producto vegano, no lo es un animal. ¿Para qué lo vas a vender como vegano? No tiene sentido. No tiene ninguna clase de sentido. Al final, para las únicas personas que tiene sentido es para los que lo están vendiendo, que están ganando dinero a costa de engañar a los consumidores. Eso pasó ya, y no hace mucho. Venimos de una época en que a todo producto se le ponía el aditivo, el apellido bio. Se ponía todo.
Y era como, a ver, ¿qué significa que eso sea bio? ¿Qué me va a aportar que ese producto sea bio frente a otro que es totalmente similar, con los mismos valores nutricionales, que no lo es? ¿Qué tiene de diferente? Al final es una mera estrategia de marketing para que lo bio, como es lo mejor, como al final redes sociales, influencers, compran, venden eso, consumen eso, y te dicen y te muestran que es lo mejor, que le ha beneficiado en esto, lo otro. Al final tú, y hay muchas campañas que hacen estas empresas para que tú lo compres frente a otro producto que es muy similar, pero que no es bio. Entonces hay que tener muy en cuenta de dónde viene el bio, qué supone que un producto realmente sea bio, o que sea lo más natural posible, que sea lo menos procesado posible, o que lleve unos procesos que afecten, digamos, de una forma químicamente a ese producto natural. Hay que mirar un poco todo eso y darse cuenta de que al final no todo vale. Y al final este tipo de publicidad es una publicidad fraudulenta, se está vendiendo algo lo que no es. Y sobre el Ministerio de Consumo, que también lo han pedido, como bien se dice en la noticia, han pedido que al Ministerio de Consumo que tome acción frente a esto, todas estas asociaciones que hablábamos anteriormente, porque reiteran esa gran preocupación que tienen, porque el Ministerio de Consumo consienta que este tipo de productos se siga comercializando. Deberían expulsar estos productos del mercado y poner una sanción económica a los responsables, a los productores, porque no puede ser que un producto esté haciendo entrar en pérdidas a otra empresa que sí está poniendo a la venta un producto que es un producto del mar, que tiene unos valores energéticos, que te va a dar unos valores nutricionales determinados, que le pongas al lado un producto que te esté vendiendo, que tiene esos mismos valores energéticos, esos mismos valores nutricionales, pero que además es vegano. Y además te lo van a cobrar más caro. Entonces no solo te están engañando, sino que están haciendo perder a otra empresa que sí está haciendo bien su trabajo y que sí te está dando una información valiosa y una información coherente con lo que te vas a comer. Entonces yo creo que deberían retirar esos productos del mercado y además de eso sancionar a los productores o a los responsables de que esos productos engañosos estén ahí y se estén lucrando a cuenta de engañar a los consumidores. Se permite comercializar, y de hecho al final es lo que estamos hablando. Creo que cualquier persona que lea un poco esta noticia lo puede ver, y lo que aluden y la serie de argumentos que dan estas asociaciones, pero de lo que estamos hablando es que incumplen varias normativas de ámbito europeo y nacional, que ya es bastante grave que una empresa haga eso, referidas, pues lo que decíamos, pues, prácticas comerciales desleales de las empresas, a la competencia desleal que genera todo eso frente a un producto claramente desleal que viene propiamente del mar, frente a algo que no lo es, al etiquetado que se pone respecto a eso, a la presentación y a la publicidad de estos productos, y a mayores citan presuntas infracciones de seguridad alimentaria y nutrición, porque al final, ¿por quién está avalado que eso realmente sea seguro y sea sano para la persona, para consumirlo? No está del todo claro. También se han quejado, que me parece interesante, al director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que todavía no hay contestación. De momento, de todos los organismos, tanto del Ministerio de Consumo como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estas 4 asociaciones, y también de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, no ha recibido estas asociaciones ninguna respuesta. Yo creo que cuanto antes se tendría que tratar de trabajar que estas organizaciones públicas, gubernamentales, tengan que poner foco en esto y trabajar en dar una respuesta, porque al final tienen que darse cuenta de que lo que no querrán, y espero yo que no quieren, y sobre todo conociendo cómo es, en este caso, el ministro de Consumo que tenemos actualmente, otra serie de leyes que ha hecho, que ha fomentado otra serie de cosas y cambios que ha fomentado que me parece que han estado bien, algunos acertados más, otros menos, pero en general bastante bien. En esto creo que se ve muy claro y que hay que tomar una acción rápida, porque al final estás perjudicando una serie de productores sobre todo hablamos de aquí en Galicia, porque en Galicia tenemos un producto de mar muy bueno, de muy buena calidad, que lo quiere todo el resto de España, lo quieren en Madrid, y al final el pescado, el marisco más fresco siempre está en Madrid, porque viene de Galicia.
y porque en Galicia hay la calidad que no hay en otros sitios. Entonces tenemos que reivindicar también que el producto natural que viene de lo que es del mar, del pescado y del marisco, tenemos que reivindicar eso, y las asociaciones y las empresas que se dedican a la conservación y confección de este tipo de productos marítimos tienen que sacar pecho de decir esto es lo natural y es bueno, y porque venga de un animal no es malo. Y hay que un poco quedarse con la idea de que, joder, como viene un animal, estamos matando a un animal. Es esencial, si no, no llegaremos a donde estamos llegando como personas, ¿sabes? Como el ser humano, a la evolución como llegamos. Sin todo este tipo de nutrientes esenciales, no llegaremos a donde estamos. También hay que tener claro eso. Totalmente. Al final, desde la prehistoria, el hombre ha tenido que cazar para poder sobrevivir. Si no hubiera sido por la caza o la pesca, pues tampoco estaríamos aquí. Obviamente, pues cada uno tiene sus preferencias y cada uno es libre de alimentarse y de comer pues lo que le venga en gana. Pero desde luego que la gente también tiene que saber que cuando va a comprar, pues hay productos que te están diciendo que son veganos, pero que después realmente son una mera copia de un producto que te venden los mismos valores nutricionales que realmente no tienen. Por lo tanto, vale para vender como vegano, pero realmente están llevando a cabo una competencia desleal contra empresas del sector que sí están ofreciendo un producto bueno y de calidad. Claro, y que también hay que tener en cuenta una cosa. Siempre es lo mejor que cuantos menos productos procesados consumamos, va a ser mejor, que sea natural, que venga tal cual, como se pesca, como sale de la tierra, como se caza, quiere decir, cuanto más natural, siempre va a ser mejor. Y a saber qué procesamiento, porque lo que es superprocesamiento tiene esos productos que realmente no vienen tal cual naturales. Seguramente llevan un tratamiento, una serie de cosas que no sabes ni seguro que llevan, ni que te dicen que llevan, que precisamente comerte un pescado fresco que coges en la pescadería de tu zona, de tu barrio, que sabes que viene directamente del mar y que no tiene ningún proceso más. Es tal cual el producto natural. ¿No será mejor eso para nuestra salud? Y consumir tanto la carne como el pescado de una forma más equilibrada. Es que es así de sencillo. Tal cual, pues sí. Bueno, pues esperemos que estas reivindicaciones lleguen a buen puerto, si sirven para digamos, meter un poco de prisa y que el Ministerio de Consumo trate esas denuncias que ya han interpuesto las asociaciones correspondientes, pues bienvenido sea. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Hemos comentado 4 noticias. Creemos que en las últimas semanas han sido un poco las que más han estado ahí llamándonos la atención, pero en los próximos episodios pues podemos incluir alguna más. Todo depende de lo que nos vayamos encontrando, de lo que vaya apareciendo. Podemos comentar algo que pueda ocurrir en España o fuera de España, y al final pues se trata un poco de traer aquí todo aquello que nos parece a nosotros interesante de comentar, que vale la pena sacarlo aquí porque no ha tenido la relevancia que a lo mejor debería tener, y con la finalidad de entreteneros. Así que bueno, encantado de volver a participar contigo, Adrián, en un episodio más. Y nada, seguimos en contacto, y para el próximo episodio volveremos con nuevas noticias, nuevos comentarios, nuevas opiniones, y para tratar de entreteneros y de que estos vídeos pues si pueden servir también para ayudar a alguien, o que alguna persona pues mira que se entere a través de nuestro canal de algo que no sabía, que le pueda facilitar un poco la vida en algún modo, pues mira, también está muy bien. Principalmente decir que ayuda a reflexionar a cualquier persona, que al final a lo mejor hay cosas que no nos paran a no pensar,
y que al final esto ayude un poco a pararse a reflexionar según qué tipo de gente y que lo escuchen como algo de entretenimiento, pero que también se informen y que al final lo mejor está, para formar una propia opinión, también es que escuchar otras tantas que no son la tuya o con las que no concuerdas mucho, y al final lo que queremos es un poco eso, que comentéis, que interaccionéis con esto que estamos hablando, que comentéis un poco qué os ha parecido estas noticias, que los temas que hemos sacado a colación de todo esto, y que lo compartáis con otra gente y podáis debatir entre vosotros sobre este tipo de cosas y lo debatáis en los comentarios. Efectivamente, ya sabéis, en comentarios podéis comentar, opinar y demás, compartir el vídeo y bueno, poco más. Si os ha gustado, dejáis un like. Si queréis ver más vídeos de este canal, sabéis que podéis suscribiros. Hay una amplia variedad de secciones en el canal, podéis ver vídeos divertidos, de humor, podcast, hay un poco de todo, así que muchísimas gracias, Adrián. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.